Les agradezco mucho por haberse conectado. Es un gusto saludarles. Ya le voy a pasar la palabra a don Gastón para, sin mucho preámbulo, iniciar con la lectura de los capítulos de hoy de la novela de En lo más secreto. Quienes de ustedes no la hayan adquirido todavía, siempre quisiera recordarles que en Editorial Costa Rica está disponible y que por medio del chat les estoy poniendo el enlace de la página web de la editorial. Para quienes están viendo el video desde YouTube, igual en la descripción de YouTube pongo el enlace también. Y que sepan que en todas las sucursales de la librería Alemán está. Entonces también en librería Alemán la pueden conseguir. Don Gastón también nos va a hacer unos cuantos anuncios y luego vamos a iniciar con la lectura y como siempre después de la lectura vamos a tener un ratito de tertulia para comentar y para compartir sobre los capítulos que leímos. Así que le paso la palabra a don Gastón. Para mí es un gusto darles la bienvenida a quienes se nos van uniendo y quienes nos van a ver y escuchar después, quizás con la grabación, por el hecho de haber tenido algún contratiempo, una reunión de familia que se prolongó, como ya algunos en el chat nos han venido diciendo. Ese chat nos mantiene unidos a lo largo de las 2 semanas entre lectura y lectura y a veces compartimos cosas bonitas como el video que nos mandó Manuel Castro sobre lo que leímos en el capítulo anterior de la ida al puerto en el tren. Eran esos viajes en tren. Asimismo, hoy queremos recordarles que Julieta Dobles, nuestra amiga escritora, que también está participando de este chat, nos invita a la presentación de su último libro, que se llama Desde la alta ventana de los años. Esta presentación ella la va a hacer acompañada de disertaciones de María Pérez Iglesias, de Peggy Mayer Chávez y María José, de ahí no leí muy bien, Calatayud. Va a ser el próximo jueves 25 de febrero a las 6 de la tarde. La transmisión es por Zoom y ya en el chat tenemos cómo solicitar que podamos integrar la sesión esa. Antes de empezar con los capítulos 6 y 7, que son los que nos corresponden hoy, quisiera evocar que ya conocemos a los personajes principales, ya conocemos a Pancho, que quedó huérfano de padre y ahora ya hizo la escuela, donde también hemos conocido a la niña Odilí, su gran maestra, y que tuvieron el fin de 6º grado con un paseo al puerto, donde Pancho declamó un poema de don Julián Marchena, Vuelo Supremo, durante el atardecer ahí en las rocas, rodeado de sus compañeros y compañeras, así como de los padres de familia y de la maestra. Entonces, hoy entramos en la parte que ya tiene que ver con la adolescencia, cómo él tiene que dedicarse a trabajar, mientras que Anabel, quien fue su compañerita de primaria y que veía como a la hermanita que deseó tener y que no tuvo, más bien se traslada a la capital para estudiar la secundaria, y todo eso nos lleva a nuevas situaciones. Este capítulo 6 se llama Muchachito enamorado. Todos los alumnos de la niña Odilí aprobaron satisfactoriamente los exámenes finales del 6º grado, porque ciertamente su maestra los había preparado muy bien. Por eso padres e hijos se prodigaron en palabras de gratitud hacia ella al concluir el acto de graduación, donde otorgaron los títulos que los acreditaban para pasar a la segunda enseñanza. Tan pronto acabó la escuela, el tío Orlando se dedicó durante los siguientes 2 años a capacitar a su sobrino Pancho para asumir por completo las diferentes tareas relacionadas con la producción de la caña. Era justo el inicio de la zafra, que duraría entre diciembre y mayo, época en la que se necesitaba contratar
ayuda adicional para la corta. Luego se continuaría con las labores propias para el cuidado del cañal hasta la próxima cosecha. Pancho, como propietario, tendría que habituarse gradualmente al buen manejo de sus trabajadores, de forma que al llegar el momento pudiera administrar bien todo el proceso en ausencia de su tío. Así, cuando cumplió sus 16 años y tuvieron la reunión anual en la finca de Sergio Arroyo, Orlando aprovechó para trasladar sus cosas, ya que no regresaría a San Martín del Campo. Según lo habían planeado él y su novia desde que comenzara su relación, ella al graduarse buscó empleo como docente y tuvo la suerte de que la contrataran de maestra en la escuela de su pueblo. Él, por su parte, se unió laboralmente a otro de sus hermanos en calidad de socio de trabajo para desarrollar una finca con mucho potencial productivo. Aunque hasta ahora era poco lo que le correspondía a Pancho desempeñarse en su rol de hombre de la casa, desde el final de la escuela, él venía asumiendo más responsabilidades. No solo procuraba brindarle apoyo a Azucena, sino que empezaba a demostrar una gran capacidad para el trabajo. Además de las labores agrícolas, Pancho se dedicó también a hacer reparaciones para sus vecinos, debido a que tenía mucha habilidad en arreglar techos, puertas o ventanas, e incluso para la fabricación de muebles de madera y remodelaciones en los hogares. Uno de sus primeros contratos como artesano lo cumplió en la casa de don Narciso, un vecino cercano suyo. Este era un prestamista que necesitaba que le cambiaran el techo de su residencia, que estaba bastante rumbrado y lleno de goteras por no haberle dado el mantenimiento requerido a lo largo del tiempo. A Azucena no le agradó que su hijo trabajara para él, pues tenía una mala reputación de usurero y conquistador de mujeres en situaciones de necesidad. Ella misma se sentía incómoda cuando don Narciso, a su paso, se inclinaba quitándose el sombrero con ínfulas de galán y la escudriñaba con ojos maliciosos, como solía hacer ante las mujeres atractivas del pueblo. Esto producía en Azucena una reacción natural de repudio hacia él. A pesar de todo, ella respetaba la necesidad de Pancho de sentirse útil realizando este tipo de trabajos y le complacía ver su satisfacción al aportar el dinero ganado para los gastos de la casa. Más allá de la experiencia laboral, otro tipo de vivencias personales produjeron un cambio profundo en Pancho al iniciar su etapa de adolescente. Apenas concluido el sexto grado y cuando estaba por comenzar el primer semestre del nuevo año lectivo, Azucena le trajo cierta tarde un paquete que Anabel Martínez le había dejado antes de irse a la capital, donde viviría en casa del hermano mayor para cursar sus estudios secundarios en un colegio privado. Al desempacarlo se encontró con un dibujo hecho por ella, que la abuela Soledad había enmarcado cuidadosamente. En el cuadro aparecía Pancho junto a sus compañeros, sentados sobre las rocas mirando al mar, mientras él declamaba su poema a la hora del atardecer. Un cúmulo de emociones que no lograba asimilar le asaltó de repente. Era un sentimiento de alegría por el regalo que Anabel le enviaba, aunado con una profunda tristeza de saber que ahora ella estaba lejos y que no podría seguirla viendo a diario como en los años de escuela. Por tal razón, para aclararse un poco toda aquella inquietud interior, se dirigió esa tarde hasta el paraje del río donde una vez la había rescatado de ahogarse. Allí se puso a contemplar el paso de la corriente, que en esta época fluía ante él como un remanso de aguas tranquilas.
Como llevaba consigo cuaderno y lápiz, empezó a escribir un cuento fantasioso que le ayudara a calmarse y a desenmarañar quizás algunas de las contradicciones que sentía por dentro. Entonces Pancho, lector de grandes poetas, quien nunca antes había intentado escribir un poema, se dedicó a redactar una historia supuestamente en prosa. No obstante, la secuencia de palabras que escribía se acomodaba a un ritmo y a una cierta rima que indudablemente era poética. Y así, casi sin proponérselo, el relato fue fluyendo desde las honduras de su alma como ese remanso del río que tenía frente a sus ojos. Era un muchachito que, como en los cuentos, encontró despierto la estrella que en sueños le guiara de niño. Quiero describirlo: sus ojos alegres, su pelo revuelto y el andar travieso como el de un riachuelo saltando en las piedras. Su mundo era el mundo de todos los niños. Sus sueños, fantasías con alas en busca de estrellas, de cielos inmensos y mares de perlas. Los años pasaron y encontró a una niña de mirada limpia y carita buena. Al estar con ella la miró a los ojos y sintió que en ellos cabía todo un cielo. Su boca sonriente le mostró unos dientes más bellos que perlas, y en aquella niña divisó a la estrella que soñó en sus sueños. Entonces se sintió pequeño y deseó de nuevo volver a ser niño, a soñar con astros, con mares y cielos. Pero al verla irse se plantó resuelto y tuvo el anhelo de ganar el mundo y el mar y el cielo para que le amara aun siendo pequeño. Y el que fuera niño caminó tras ella y suave, muy suave, le pidió al oído que fuera su estrella. Con amor sincero sus manos se unieron y en una mirada muy larga y muy tierna decidieron juntos compartir sus sueños. Su cuento poético lo apaciguó lo suficiente para regresar a su casa y acostarse a dormir un sueño profundo hasta la siguiente madrugada, en la que se despertó apenas con la salida del sol. Se preguntaba, ¿por qué había escrito de una forma tan distinta a todo lo que redactara antes? ¿Sería alguien más capaz de entenderlo? Ante tales dudas, decidió ir a consultar la opinión de su maestra. No tenía hambre ni para desayunar, algo que extrañó a su madre, pero aún debió esperar hasta media mañana de ese sábado, antevíspera de la entrada a clases, pues no quería ser inoportuno en su visita a la niña Odilí. Ella lo recibió con una mezcla de sorpresa y complacencia. Lo pasó a la biblioteca y cerró tras de sí la puerta para que pudieran conversar en privado. Pancho entonces le explicó que durante años venía leyendo a diversos poetas, pero que nunca le había pasado por la mente que él pudiera componer un poema. Sin embargo, le traía un texto que acababa de escribir para que ella le dijera sinceramente si tenía algún valor poético. Odilí leyó con voz suave y de manera pausada el escrito, algo que avergonzó un poco a Pancho al escuchar sus propias palabras recitadas en boca de su maestra. Al concluir la lectura, ella se quedó en silencio por algunos instantes que al muchacho le parecieron eternos. Finalmente le manifestó con franqueza: me ha conmovido mucho este poema y quiero animarle a seguir escribiendo. Usted es una persona sensible y lo creo capaz de convertirse algún día en poeta. Además, me da la impresión de que está enamorado de alguien quien le inspiró a escribir de esta manera. Considero que esta es una vivencia única, sobre todo para un joven cuando le sucede por primera vez.
Dicho esto, tuvo la prudencia de no indagar sobre quién se trataba y lo acompañó hasta la puerta, como una muestra de respeto hacia su necesidad de sopesar a solas ese enjambre de pensamientos que reflejaba en su rostro. Pancho pasó el resto del día solitario, sin probar bocado, ya que el hambre se le había ido por completo. Se sentó simplemente a la sombra de un árbol en un lugar apacible y alejado de todo. En su mente se achacaba una y otra vez su ceguera al no comprender lo que realmente sentía por Anabel. Él en un principio la había considerado casi como una hermana, para convertirse luego en buenos compañeros y quizás hasta en amigos, pero ahora se daba cuenta que su amor hacia ella era un fuego que lo consumía por dentro. No obstante, Anabel se había ido, tal vez para siempre, y él no podía prever ninguna forma en la que sus vidas volvieran a unirse como tanto lo deseaba. Ciertos recuerdos aparentemente inconexos afloraron entonces en su conciencia sobre cómo su profesora, al pasar lista en clase, cada mañana decía sus nombres uno junto al otro, Anabel Martínez y Pancho Molina. De hecho, sus iniciales eran AM y PM, y las asociaba ahora con aquella explicación que una vez les diera la niña Odilí en quinto grado, un antes y un después del meridiano, que se sucedían siempre opuestos y que solo podían tocarse por un brevísimo instante, justo al mediodía o a la medianoche, para alejarse de nuevo irremediablemente. Pancho se entregó con tesón a su trabajo para alejar aquel sentimiento de soledad que lo torturaba a todas horas. También procuró refugiarse con mayor frecuencia en la lectura de libros solicitados de la biblioteca de su maestra. Así se fue volviendo un estudiante en verdad aventajado, mucho más que otros que ganaban con excelencia sus cursos regulares en los colegios de todo el país. Esto tuvo a su vez un efecto benéfico de unirlo más a su madre, quien se convirtió para él en su compañera de lecturas. Tras la partida del tío Orlando, ambos decidieron acondicionar en su casa un área de biblioteca. Por tanto, reacomodaron la habitación desocupada para convertirla en su cuarto de lectura al que acudían frecuentemente. Azucena lo había decorado con sobriedad, creando un ambiente agradable para sentarse a leer las obras que les prestaba Odilí. Aunque solo contaban con un estante adornado siempre con flores frescas y una pequeña cantidad de libros que les pertenecían a ellos, la estancia gozaba de muy buena luz y Pancho se aseguró de colgar en una pared el cuadro con el dibujo pintado por Anabel, inspirada en aquel inolvidable atardecer de su viaje a la playa. Realmente ambos disfrutaban inmensamente de sus horas compartidas en aquella habitación. El leer cosas divertidas les daba tema de conversación en las comidas, algo que enriqueció grandemente su convivencia familiar y alejaba un poco esa soledad agobiante que experimentaban en otros momentos tras la muerte de su padre. Incluso en ocasiones leían juntos alguna obra en voz alta, turnándose los capítulos, lo que los hacía detenerse de cuando en cuando para comentarla. Se reían a carcajadas con las escenas cómicas y hasta derramaban algunas lágrimas en los episodios tristes. Sin embargo, Pancho nunca llegó a tratar de confidente a su madre en lo relacionado con su vida sentimental. Si bien Azucena, como mujer sabia y sensible, no dejaba de intuir en lo secreto de su alma las tristezas que a veces percibía en su hijo,
Por respeto se mantenía en silencio sobre todo lo concerniente a la intimidad afectiva de Pancho. Los siguientes 3 años fueron pasando sin que se viera a Anabel en el pueblo. La abuela Soledad residía aún en casa de los Martínez, acompañada ahora de otra de sus hijas, Verónica, a quien el marido había abandonado, y Azucena prestaba siempre su servicio habitual de lavado y planchado de su ropa. No obstante, su madre no acostumbraba a comentar con Pancho ninguna noticia relacionada con ellos, y mucho menos de Anabel en particular. Solo hacía mención, quizás, cuando la abuela se ausentaba durante unos días para participar en algún evento familiar en la ciudad vecina o donde alguno de sus nietos en la capital. Los señores Martínez sí llegaban a menudo entre semana para asuntos de negocios. Pancho, por su parte, jamás se topó con ellos, casi como si para él hubieran dejado de existir. Todo aquello cambió sorpresivamente un cierto domingo en que vio a Anabel en misa, como si se tratara de una aparición que no terminaba de creer. La joven ya estaba por cumplir los 15 años y lucía más hermosa que nunca. Al salir, ella lo saludó cariñosamente desde lejos, pero sin acercarse a hablarle, pues iba presurosa con otras 3 excompañeras de escuela a casa de una de ellas para compartir y ponerse al día de lo que pasaba en sus vidas. Aunque a Pancho le dio un vuelco al corazón con solo mirarla, tras la misa se quedó viendo el partido de fútbol en la plaza, según acostumbraba, y permaneció rondando por el pueblo hasta la caída del sol con la ilusión de volver a encontrarla. Finalmente, al dirigirse hacia su casa, escuchó de pronto desde el pórtico de una de las viviendas junto al camino que lo llamaban por su nombre. Era Anabel, que se había quedado más de lo planeado con una de sus amigas y ahora le pedía el favor de acompañarla para no regresar sola después de anochecer. Pancho consideró aquello como algo milagroso, muy especialmente al comunicarle ella que no continuaría los últimos 2 años de la secundaria estudiando en la capital. Sus padres habían estado de acuerdo en matricularla en el colegio público de la ciudad vecina para que viviera allí con ellos. Lo hacían pensando en que su abuela Soledad estaba cada vez mayor y ambas se extrañaban mucho, por lo que Anabel podría de esta manera compartir de cerca con ella sus años de ancianidad. Durante el camino, Pancho casi no pronunció palabra, solo la escuchaba embelesado de tenerla a su lado de nuevo. Al llegar a la puerta de su casa, con una sonrisa en sus labios, Anabel le dijo: tal vez nos veamos los domingos en misa, cuando venga a pasar fines de semana con mi abuela y bajemos juntas al pueblo. Luego, según se había vuelto costumbre entre amigos en la ciudad capital, con la mayor naturalidad, Anabel se despidió dándole un beso en la mejilla. Era su forma de agradecerle por acompañarla a casa, como Pancho solía hacerlo con ella después de clases durante su primer grado o segundo grado de escuela. Azucena vio llegar a su hijo con el rostro radiante, pero no le preguntó nada, pues sabía que él no era de compartir confidencias. Aún así se alegró de verlo tan contento refugiarse en su habitación, donde se quedó con su luz encendida hasta bastante tarde. Por supuesto, Pancho necesitaba estar a solas y expresarse como solamente él podía hacerlo. Esa noche escribió unos versos sencillos, pero muy sentidos, que dejó sobre su mesa de noche antes de dormirse con el título de Poemita de Amor. Al verla aún de nuevo,
Aún conservaba sus ojitos de niña que tanto me gustaban y una risa fresca y un guiño simpático como de inocencia cuando sonreía. Estuvimos reunidos apenas muy poco y nos despedimos con un gesto de cariño. Yo sé que ella me quiso un poquito y un poquito también la quise a ella. Al separarnos, parecía que nos conocíamos de hacía ya mucho tiempo y ahora, estando solo de nuevo, le escribo este pequeño poemita de amor, a manera de agradecimiento, creo yo, por ese poquito que nos quisimos, como en un juego de niños que aprenden el amor. Y con eso termina el capítulo 6. Me tomo un poquito de agua y continuamos con el capítulo 7, que va a cubrir los próximos 2 años, mientras Anabel va terminando su secundaria en el pueblo vecino, porque en San Martín del Campo todavía no había colegio de secundaria. Esas cosas vendrán más adelante en la historia. El capítulo 7 se titula Ilusiones y Esperanzas. Para la época de mediados del siglo XX, en que a Pancho le tocó vivir su infancia en el campo, seguida luego de su etapa juvenil, tener más de 18 años era considerarse un hombre hecho y derecho. Gran parte de los varones a esa edad ya se habían casado y hasta empezaban a criar su buena prole. Quienes aún permanecían solteros, como en el caso suyo, aspiraban a encontrar pronto pareja y establecerse independientemente de sus padres. Habían pasado un par de años desde aquel encuentro entre Pancho y Anabel en que renacieron sus esperanzas de compartir algún día un futuro juntos. Mientras ella concluía sus estudios secundarios, él procuró prepararse para tener algo que ofrecerle, por lo que redoblaba esfuerzos en cumplir a cabalidad con su trabajo, tanto en la actividad agrícola como en la artesanal. Se había propuesto ahorrar al máximo e incrementar su pequeño patrimonio con la intención de pedir luego la mano de Anabel para casarse. Con este propósito, él había viajado durante un fin de semana, tiempo atrás, hasta el pueblo de su familia paterna. No era solo por visitar a sus parientes, con quienes tenía poca relación, sino más bien para reunirse con el padrino de su papá. El hombre ya era viejo, pero continuaba activo en sus negocios y le agradó que Pancho le hiciera una propuesta interesante. Le ofrecía comprarle en abonos las 2 hectáreas que aún tenía su nombre, con los ingresos obtenidos de sus propias ganancias después de cada cosecha, de forma que toda la propiedad llegara a ser suya a la vuelta de 2 o 3 años. Hasta entonces, él le seguiría pagando la parte que le correspondía de la producción del cañal, de acuerdo con el trato convenido desde hacía un par de décadas. Al padrino le convenció la idea, porque a su edad deseaba más bien simplificarse la vida y contar con una reserva de dinero en efectivo para cualquier eventualidad que se presentase. Por tanto, dándose la mano, brindaron juntos, tal como había hecho aquella vez el padrino con su padre, y formalizaron el nuevo trato. En adelante, Pancho y su madre debieron restringirse severamente en los gastos para lograr un día con gran esfuerzo hacerse dueños de las 4 hectáreas completas del cañaveral. Esto le garantizaría a Pancho un mejor ingreso, no solo para cuidar de ella, sino para iniciar su propia vida familiar. Sin embargo, fueron realmente tiempos de estrechez económica, en los que las deudas aumentaban y los ingresos parecían insuficientes para cubrir la planilla de los trabajadores del cañal. En esos momentos de dificultad, invariablemente aparecía don Narciso, quien poseía un olfato extraordinario
para percibir las penurias de aquellas gentes de las que pudiera sacar algún provecho. Como si fuera un encuentro casual, él procuraba interceptar a Pancho al volver del trabajo para preguntarle cómo le iba. Sin dar chance a una respuesta, le ofrecía remediar su situación con un préstamo en inmejorables condiciones. El viejo justificaba que la tasa de interés por cobrarse tendría que ser un poco alta, debido a que así estaban las cosas en el mercado. Asimismo, habría que cumplir con el requisito legal de poner su casa y el cañal a responder por la deuda. No obstante, con mucha insistencia, le aseguraba a Pancho: su patrimonio nunca estará en riesgo de perderse, pues yo lo que deseo es ayudarle y jamás que se enrede en un problema mayor. De esa misma manera, don Narciso había embaucado durante años a decenas de personas, ofreciéndoles préstamos imposibles de pagar. Así les usurpaba sus propiedades para venderlas luego e invertir todas las ganancias en la compra de una finquita que había codiciado desde tiempo atrás. Él era un hombre habituado a vivir solo y encerrado en sí mismo, si bien tenía una única hermana que vivía en la pobreza. Esta se casó con un campesino alcohólico, bueno como el pan, pero incapaz de aportar un ingreso estable a su familia de 11 hijos que crecían en condiciones de miseria. Don Narciso se negaba a ayudarlos, porque eso sería alcahuetearle a su cuñado lo que consideraba una vida de vicio y de vagancia. A pesar de todo, su hermana Angélica lo visitaba regularmente, como la única persona que se mantenía cercana a él en medio de su soledad. Pancho había resuelto, junto con su madre, que en ninguna circunstancia aceptarían un préstamo proveniente de un tipo de esa calaña. Por tal razón, ante sus ofrecimientos, les respondía de forma enfática y consistente: de verdad, don Narciso, ni insista que no estamos interesados. A Anabel, por otra parte, durante la época de clases, la miraba solo en ciertos domingos cuando se venía a pasar el fin de semana con su abuela. El resto del tiempo ella lo dedicaba por entero a sus estudios en el centro educativo cercano a donde residían sus padres, a punto ya de obtener su bachillerato de la secundaria, para disfrutar luego de una merecida vacación en San Martín del Campo ese verano junto a su abuela Soledad. Mientras tanto, Pancho seguía soñando con labrarse un buen futuro para compartirlo juntos. Esto no impedía que a veces dejara de trabajar un día sábado para irse de excursión a algún lugar que le permitiera apartarse de la gente y contemplar la naturaleza sin que nada lo distrajese. Una cierta mañana decidió explorar río arriba, desde aquel paraje de remanso tan conocido por él, pues sabía de la existencia de una bella cascada en un claro de la montaña, aunque de muy difícil acceso. Se preparó afilando bien su machete para abrirse paso entre la maleza, además de llevar una cuerda que le facilitara el subir o bajar en terreno escarpado. Asimismo, en un pequeño morral guardó algo para comer y beber durante el día, una pantaloneta para el caso de meterse al agua y sus imprescindibles lápiz y cuaderno por si sentía la inspiración de escribir. Tan pronto dejó atrás la parte conocida del río, comprobó que la empresa de caminar cerca de la orilla se le complicaba debido a lo tupido de la espesura, así como por el terreno siempre fangoso y las pendientes empinadas que lo hacían resbalar con frecuencia. La montaña en aquella región era tan cerrada que por trechos las copas de los árboles ocultaban la vista del sol.
Continuamente él debía abrirse camino a machetazos, cortando arbustos, a veces espinosos, lo que unido al esfuerzo de trepar por una superficie quebrada, lo hacía sudar copiosamente. A pesar del cansancio y de las molestias causadas por las picaduras de mosquitos, Pancho disfrutaba del canto de las aves, del sonido del río, del viento y de los animales silvestres, así como de la visión de monos sentados en las ramas o que saltaban entre los árboles. Era una experiencia impresionante sentirse inmerso en ese mundo natural donde nada delataba la presencia humana, aunque se encontraba apenas a un par de kilómetros de tierras cultivadas. Por momentos pensó en lo terrible que sería quedarse perdido en esa selva inexpugnable, algo que indudablemente le podría ocurrir si se alejaba demasiado del río, ya que este era su único punto de orientación para reencontrar su camino de regreso a casa. Tras un par de horas de marcha forzada en dirección contracorriente, empezó a escuchar el sonido de la cascada cada vez con mayor claridad. Esta no parecía tan lejana, si bien no lograba aún divisarla para arribar a la meta propuesta. Cuando por fin llegó al claro natural que rodeaba el paraje de aquella impresionante caída de agua, Pancho se quedó extasiado durante largo rato contemplándola. Un sol luminoso hacía resaltar los distintos tonos de verdes y cafés de la vegetación circundante, con destellos de luz y prismas de colores donde quiera que salpicaba la catarata en un descenso de más de 20 metros. Debajo de la cascada, el río se ensanchaba formando una pequeña laguna de aguas azules cristalinas antes de retomar su cauce. En medio de ese lugar paradisíaco, Pancho sacó del morralito su pantaloneta seca y se despojó de toda su ropa, tan sudada y enlodada, para enjuagarla primero y luego tenderla al sol sobre las rocas de la orilla. Entonces se zambulló para disfrutar del frescor de esas aguas que lo limpiaban del fango pegajoso que se le había adherido al pelo y a la piel al recorrer la montaña. Se sentía pleno, flotando con toda libertad, mientras con sus 5 sentidos gozaba de sensaciones que por años recordaría de nuevo, tanto despierto como al evocar en sueños las vivencias de aquel día maravilloso. Luego se acostó sobre una enorme roca para secarse bajo los rayos del sol que acariciaban su piel. Más tarde, cuando la sed y el hambre superaron aquella modorra que sentía en el cuerpo, se dispuso a saciarlas con los alimentos que había traído para eso. Tras inspeccionar su morralito, extrajo también el cuaderno y el lápiz que siempre lo acompañaban. Pensaba en Anabel, por lo que se sintió inspirado a escribir unas líneas en forma de poema. ¿Sabes lo que quisiera? Que al mirarte en mis ojos cuando vuelva, pudieras contemplar las cosas bellas que hoy he visto pensando en que las vieras. Y sabes también lo que quisiera, que al pedirte, no sé cómo, que me quieras, halle un sí en tus labios por respuesta. Solo entonces estas cosas que he deseado serán ciertas y podrás comprender lo que te quiero. Antes de regresar, se volvió a vestir con su ropa ya limpia y seca. Envolvió en una bolsa plástica el cuaderno y el lápiz para protegerlos de la humedad y los colocó junto a la pantaloneta dentro de su morral. Finalmente contempló por última vez aquel paraje de ensueño para grabarlo con todo detalle en su memoria y emprendió la marcha río abajo. No había caminado mucho cuando le sorprendió un torrencial aguacero que lo empapó por completo y lo hizo enlodarse nuevamente con cada caída.
aunque procuraba no distanciarse de la margen del río, ahora avanzaba en un descenso vertiginoso que hacía imposible el mantenerse en pie, sin rodar a menudo por el barro, antes de recobrar el equilibrio para seguir su recorrido. Debido a esto, el retorno resultó más rápido que durante el trayecto cuesta arriba de la mañana. También aumentaba a cada paso el peligro de golpearse seriamente en sus múltiples caídas. No obstante, Pancho era un hombre fuerte y ágil, que ante las circunstancias adversas reaccionaba con una actitud de desafío frente a aquello que lo amenazaba. Esta seguridad personal, sin embargo, parecía esfumarse en contextos sociales al tratar de expresar con palabras cualquier tipo de sentimientos, porque era en el ámbito de su vida sentimental que experimentaba esa gran frustración de no poder hablar de sus emociones y afectos, excepto al recurrir al lenguaje poético, lo que constituía para él su mayor desahogo. Finalmente pudo llegarse hasta la parte del río que le resultaba a él tan familiar desde niño, para enrumbar hacia su casa cuando apenas dejaba de llover. Ante su propia puerta prefirió tocar, ya que no podía entrar en el estado en que se hallaba sin enlodarlo todo. Su madre, al abrir, reaccionó con asombro de ver a su hijo embarrialado de pies a cabeza, pues las únicas partes de su cuerpo que no estaban llenas de fango eran sus ojos y sus dientes muy blancos, con los que Pancho reía abiertamente, pletórico de satisfacción por el logro de aquella audaz aventura. Un par de meses más tarde se celebraron en el pueblo las fiestas patronales. Estos festejos constituyen una tradición centenaria, especialmente practicada en las áreas rurales, donde gran parte de los habitantes se suman para honrar juntos a su santo patrón. En San Martín del Campo, los frailes organizaban a los fieles desde tiempo antes para preparar las diversas actividades que habrían de llevarse a cabo durante el evento. Se construían puestos para la venta de comidas y diversos juegos recreativos alrededor de la plaza, además de adornar con guirnaldas de colores las calles aledañas. Se organizaban también concursos de carreras de cintas a caballo. En estas, los jinetes al galope debían introducir un punzón en un anillo angosto para desprender una cinta colgante y ganarse la ovación de los espectadores. Al finalizar el certamen, el campeón era el caballista que consiguiera más cintas en una misma cantidad de intentos. Se realizaban a su vez presentaciones musicales de canto y de danza, así como campeonatos deportivos y juegos de pólvora que encendían con explosiones luminosas el cielo nocturno. De pronto aparecía una cimarrona de músicos con instrumentos de viento y tambores que marchaban por las calles hasta la plaza interpretando sones alegres y vibrantes. Estos grupos se hacían acompañar de una mascarada compuesta de mantudos o cabezudos. Entre ellos, la más popular era la giganta, que bailaba con la gente, o el diablo de grandes cachos y traje rojo que perseguía a los niños asustados, quienes huían de él para encontrárselo de nuevo en sus sueños. El domingo de los festejos se repletaba el templo para homenajear al santo patrón. Tratándose de una ocasión tan solemne, el mismo señor obispo llegaba hasta San Martín del Campo a presidir la misa, en visita pastoral a los frailes del convento, lo que le daba un gran realce a la fiesta. Como era requerido el trabajo voluntario de numerosas personas para la realización de tantas actividades, Azucena le pidió ayuda a Anabel en la elaboración de anuncios con dibujos llamativos que promovieran las distintas atracciones.
Así, ella se pasó ese fin de semana colaborando, no solo con su talento para el dibujo y el diseño, sino también con la atención de las mesas en el puesto de comidas donde Azucena servía de cocinera y se ofrecían las especialidades culinarias más sabrosas de la región. Fue entonces que apareció Pancho muy hambriento, ya un poco entrada la tarde del domingo, en el lugar donde sabía que su madre cocinaba, y se sorprendió de que fuera Anabel, la mesera, que salía a atenderlo. Con sus ojos chispeantes y una sonrisa más natural y espontánea que la que recibían los demás comensales, ella le tomó una orden de arroz con pollo, acompañado por ensalada de papa con remolacha, frijoles molidos, tortillas, plátanos maduros y dos vasos grandes de fresco de guanábana, sin que faltaran como postre unas ricas cocadas. Realmente él necesitaba saciar su hambre y su sed tras haber jugado ese mediodía como delantero de refuerzo, un partido de fútbol que ganó su equipo contra un duro rival proveniente de otro pueblo. Con una consideración especial hacia su antiguo compañerito de escuela, Anabel se encargó de que le sirvieran una ración mayor de lo acostumbrado, y a ratos lo veía complacida desde adentro mientras devoraba vorazmente aquel almuerzo. Pancho notó de inmediato cómo ella se mantenía pendiente de su presencia y, en un cierto instante en que sus miradas se cruzaron, Anabel le dedicó en respuesta una sonrisa encantadora que lo hizo a él sonreír vibrando de enamoramiento. Aún así, ella debía ocuparse de los otros clientes que a esa hora llenaban todas las mesas, por lo que Pancho no tuvo oportunidad de quedarse allí más tiempo al terminar su almuerzo. Entonces se mantuvo observando la distancia, sin encontrar la forma de volverse a acercar. Además, no hallaba en su mente las palabras que pudieran expresarle a Anabel todo eso que sentía por ella, con la ilusión de conquistar su amor. Hacia media tarde se presentó la abuela Soledad junto con otra vecina que se quedaría luego sirviendo en el puesto de comidas. Esto les permitió a las dos señoras disfrutar de una rica agua dulce y de unos gallitos de picadillo de arracache que eran de los más solicitados en ese local. En fin, a partir de esa hora relevaron a Anabel de sus labores de mesera para que pudiera acompañar a su abuela de regreso a la casa antes del anochecer. Pancho no encontró una buena excusa que sonara natural para unirse a ellas, pero muy contento con la experiencia vivida, enrumbó también hacia su casa. Allí se retiró a su habitación para tratar de poner en palabras todo ese cúmulo de sentimientos que sentía por dentro. Así escribió un pequeño poema que tituló Secreto. Yo no sé si fue su gesto, su sonrisa o su mirada lo que hizo que brotara en mi alma el sentimiento. Solo sé que al contemplarla, sus ojos me respondieron sin decir una palabra y al mirarme se sonrió. Y yo al verla comprendí que un cierto algo de misterio había pasado entre los dos. Entonces yo también me sonreí, como quien sabe un secreto y no lo quiere decir. Realmente se sintió complacido con los versos que acababa de escribir, pues reflejaban para él su vivencia de una manera fresca y auténtica. En esos momentos vino a su memoria otro poema del autor costumbrista Jesús Murillo Gutiérrez, que su maestra Odilí le había mecanografiado una vez en recuerdo del paseo de finales de sexto grado a la playa. Tras leer las sencillas palabras de dedicatoria que ella le ponía al final, con cariño, de su maestra Odilí, Pancho encontró que un cierto fragmento de esa epístola poética expresaba igualmente
la experiencia maravillosa que acababa de vivir con la mujer de la que estaba enamorado. Es cierto que el poema completo relataba una carta de despedida bastante triste, dirigida por un campesino de nombre Pancho, semejante a él, a la muchacha que pretendía, llamada Eidita, quien estaba por casarse con otro allá en la ciudad. Sin embargo, al considerar que su historia personal tendría con seguridad un desenlace feliz muy distinto al de estos versos, Pancho copió en su cuaderno de poemas solo el fragmento con el que se identificaba plenamente. La fiesta de ñor Raimundo fue pa' mí lo más galán. No me cambiaba en el mundo ni por Chepe el sacristán. Comenzaste ahí a chequearme y a tirarme unos vistazos, a sonreírte y a cuerdearme y a verme con tus ojazos, con esos ojos queridos que nunca me viera en ellos y que causan destravíos al que espía sus destellos. Aún más adelante el poema describía con palabras certeras lo que él esperaba que continuara ocurriendo en su propia vida, mientras reunía el coraje necesario para ir a pedir la mano de Anabel y casarse con ella. Más dulce chifló el cenzontle y el cañal me dio más caña. Hasta las flores del monte perfumaron mi cabaña. En el muro de la ermita, bien catrineado a lo gringo, desde buena mañanita me sentaba yo el domingo. Y no era para ver el fútbol, ni por mis simples antojos. Era para espiarte, mi sol, y besarte con los ojos. En fin, invadida su alma de todas esas ilusiones y esperanzas que hoy parecían a punto de convertirse en realidad, Pancho rezó una pequeña oración. Luego se durmió con una sonrisa plácida en su rostro, para soñar de seguro con Anabel, quien en sueños le correspondía gozosa, dándole su amor. Y en el libro, al final, tenemos la imagen de la cascada en medio de la montaña, donde él se bañó en la poza que se formaba al caer el agua. Con eso terminamos los 2 capítulos del día de hoy. Saludamos a Julieta que nos acompaña hoy. Al comienzo de la sesión ya anunciamos la sesión del próximo jueves a las 6 de la tarde, donde presentan su libro Desde la alta montaña de los años. Así que esperamos poderla acompañar, Julieta. Y les invito a todos, Claire puede ir dando la palabra si es que ya volvió para administrar. Cualquier persona que tenga algún comentario, como les decimos, de lo que les llamó la atención de la parte de la historia de hoy, que fue la parte romántica de la adolescencia de Pancho, primero teniendo lejos a Anabel y luego los últimos 2 años de la secundaria viéndola a veces en domingo, cuando bajaba a la misa. Y lo otro es con qué nos identificamos de estas vivencias, de estas tradiciones de pueblo, como vimos las fiestas patronales, con este tipo de valores que eran tan comunes en la segunda mitad del siglo XX, aun cuando la parte que hemos leído ahora es de los años 50, 60, básicamente a mediados del siglo XX. Entonces ustedes van tomando la palabra, asegúrense de que tengan el micrófono activado en el momento que quieran comentar algo, comentarios breves para que participe la mayor parte de personas. Antes de darle la palabra a Joana, hola Joana, compartirles otra vez el afichito de el poemario del jueves desde la alta ventana de los años. Don Gastón y yo hemos tenido la dicha de poder tenerlo en nuestras manos y es realmente un libro precioso. Entonces, ahí dejarles la información por si pueden participar. Le voy a pasar la palabra a Julieta y luego iniciamos los comentarios de los capítulos con Joana. Julieta. Un saludo cordial a todos ustedes. Estoy muy contenta de haber estado en la lectura de estos 2 capítulos. No siempre he podido estar porque a veces hay reuniones familiares, pero hoy, por dicha, apuramos todo para poder estar. Me gustan mucho esos 2 capítulos
porque tienen varios poemas, o sea, versos sencillos pero hermosos, que son también, por supuesto, producto de la creatividad de don Gastón. O sea, él es el que los escribió en realidad, el autor, y los pone en boca del personaje, pero son muy hermosos porque son sencillos, pero reflejan esta vida de los pueblos, además del amor de este muchacho en la plena adolescencia. Y les agradezco mucho que hayan puesto el anuncio. Las personas que quieran entrar, me avisan, me mandan un chat por el teléfono, el WhatsApp, para poder enviarles el link, porque ustedes saben que no se puede mandar los links con mucha anticipación. Tenemos gente fascinerosa que no hace nada, pero que quiere estropear lo bueno. Y entonces se pueden meter y hacen torerías. Entonces tiene que ser el mismo día que se envíen los links. Entonces, si alguien está deseoso de participar o de oír, me avisa y yo le mando el link ese mismo día. Y bueno, muchas gracias a Gastón y a Claire por la sesión de hoy. Los 2 capítulos de hoy a mí me encantan porque son como muy románticos, como todas esas emociones de un adolescente enamorado, que son muy bellas. Uno recuerda sus propias experiencias en esa edad. Y como decía Julieta, yo recuerdo las mías de esa edad, porque sí, esos poemitas los escribí en esa edad, no ahora que escribí la novela, que ya hubiera sido un poco ficticio de viejo ponerme a hacer como que soy un adolescente enamorado. Pero esos poemitas por ahí quedaron y se adaptaban bien a la trama en la historia. Qué bien, no sabíamos eso. Muy bien. Joana. Y bueno, muchísimas gracias. Capítulos bellos en todo sentido, pero me llegan principalmente 2 imágenes. Primero la de la cascada, porque de niña fuimos a una finca donde caminamos con la familia y para nosotros los pequeñitos era una aventura muy grande, fue un trayecto exagerado y seguramente para los adultos no fue así, pero para nosotros como niños fue así. Luego bajar hasta donde estaba el río, caminar entre las piedras y llegar en esa gran aventura hasta donde había una cascada como una poza y ese sonido ensordecedor del agua cayendo y que lo salpica uno y que entonces la gente empieza a gritar y se oyen ecos y cosas maravillosas que en la casa de uno y en la calle de uno, como pues no era ciudad, pero si era barrio ya no se veía. Entonces, un recuerdo muy maravilloso de ese momento. Y el otro momento tiene que ver con la parte de la cimarrona, las mascaradas, los payasos, y todavía recuerdo que donde se hace ahora la Feria del Agricultor en Guadalupe, entre la Escuela Pilar Jiménez y la América Central, pues antes no era, pues no estaba construido como está ahora, ¿verdad? Era una plaza abierta y demás. Y recuerdo estar allí concursando con carreras de sacos. Uno se metía en un saco de gangoche y tenía que ir brincando y después algo muy peligroso que ve ahora que era carrera de huevos, que era con una cuchara en la boca, ir caminando con un huevo para que no se le cayera. Y de carretillo, ¿verdad? Que uno hacía pareja con alguien y iba uno, terminaba con las manos todas cholladas. Y luego toda esa alegría carnavalesca que tiene la cimarrona y esa sensación emocionante y a la vez con un poco de temor porque están los payasos y de repente salía el diablo con el chilillo y empezaba a perseguir a todo el mundo pegándole con el chilillo, ¿verdad? Y no tenía que ver dónde se escondía. Esas como 2 imágenes muy vivas me evocan momentos concretos, ¿verdad? Ya sea ahí en la plaza de Guadalupe, allá en la cascada, o inclusive en el barrio que a veces pasaban, pues la mascarada directamente en la calle, en el barrio, ¿verdad?
Entonces agradecerle muchísimo por haberme hecho recordar esos momentos tan bonitos y tan agradables, muy característicos de una cultura que vivimos en cierta época y que se ha ido perdiendo. Adelante, don Helio. Don Helio, creo que tiene el micrófono en silencio. Me parece que todavía puede ser que esté bajo el volumen de la computadora. Tal vez hay algo con el audio que no funciona. ¿Usted sí me escucha bien a mí? Sí. Marce, no sé si tenés alguna idea. Disfruté mucho la lectura de estos dos capítulos. Me gustó como la imagen de las fiestas patronales y esas dos sorpresas cuando Pancho la ve en la iglesia y se siente que apareció así como un ángel y, ¿verdad? Como que se detuvo el tiempo, y cuando ella sorpresivamente le sirve la comida en las fiestas, ¿verdad? Sentí la emoción del personaje. Muy agradables estos dos capítulos. Muchas gracias por el espacio. Bien, gracias Marcela, y vamos a ver si Helio se puede conectar para que lo podamos escuchar. Todavía no podemos escucharle. Por ahí propusieron en el chat conectar y desconectar audífonos o salir de la reunión y volver a entrar. Eso como que resetea y resuelve el audio. Mientras tanto, alguna otra persona va participando y después se nos une. Hola. Hola Daniel, adelante. Hola, buenas tardes. De verdad, nuevamente gracias por el espacio. La verdad que lo disfruto mucho. Y la vez pasada igualmente tuve un imprevisto, no pude participar, pero sí di lectura a los capítulos. Tal vez esto pasa un poquito, siento que lo que me llamó la atención a mí, tal vez pasa un poquito desapercibido, pero para mí, muy sutilmente, hay un contraste entre la personalidad de Pancho, ¿verdad? Analiza la soledad que tiene como adolescente y como hijo, ¿verdad? La pérdida de su padre y el amor que siente, ¿verdad? Por Anabel, la canaliza con la compañía de su madre, ¿verdad? Porque también ella se siente sola por su viudez, y comparten lecturas y poemas en el cuarto que prepararon para ello, pero también él canaliza esa soledad por la manera como expresa ella, se expresa de Anabel en sus poemas, y también participando en los eventos del pueblo, ¿verdad? Como el turno. Y el contraste se me da con don Narciso, que también sabe entender que es una persona sola, pero que a pesar de que tiene una hermana y un cuñado, pues no quiere estar acompañado, ¿verdad? Entonces me dejó un gran mensaje, ¿verdad? Depende mucho de los valores y de las actitudes, porque las personas están ahí, ¿verdad? Uno esté o no solo. Otra manera también de canalizar esa soledad de Pancho es que él tiene planes a futuro, ¿verdad? Muy buenos, porque él, con el trabajo, ¿verdad?
Se ve que es una persona muy trabajadora a tan corta edad, como era usual en la época. Con mucho esfuerzo hace un trato con el familiar, el padrino, el del papá, para comprar las hectáreas y para luego ofrecer a Anabel ya pues esas tierras para su vida, en su sueño de vivir juntos, ¿verdad? Entonces, no es solamente estar en el presente, sino proyectarse a futuro. En cambio, cuando uno ve la personalidad de don Narciso, sus planes son ver cómo saca dinero de los otros, ¿verdad? Entonces, pues, y eso es algo típico de todas las épocas y de ciudades y de pueblos, ¿verdad? Entonces, pues, aparte de que me hizo recordar también los paseos que hacíamos como familia a la Suiza de Turrialba, donde había un río, y compartíamos ahí en ese río bonitos recuerdos de almuerzos y de compartir con todos los primos de esa zona. Pues, y había turnos, el pueblo bellísimo, no tenía corriente, todos andábamos en la noche con unas candelitas en latas de sardina, y la experiencia de ese río a mí nunca se me olvida, lo sano que era ese pueblo. Entonces, nuevamente, gracias, la verdad que uno siente una paz y recuerdos muy lindos de esta lectura. Muchas gracias, muy claro. Y ahora Helio puede entrar. Ya está aquí, pero no lo escucho todavía. Me pregunto si será que tiene el volumen de la computadora muy bajo, porque sí me aparece acá que sí tiene el audio conectado, pero no sé si será tal vez eso. Mientras se va conectando de lo que dijo Daniel, yo siento que algo muy bonito es la compañía que se brindan Pancho con su mamá Azucena a raíz de su afición por las lecturas. Eso es algo de lo más maravilloso de a quienes nos gusta leer, que cuando encontramos a alguien es parecido a la amistad, que de alguna forma hay afinidad en lo que hemos leído, nos sobra material para empezar a conversar y evocar cosas de lo que hemos venido leyendo juntos. Entonces, ellos a veces leían por separado, pero durante las comidas comentaban lo que estaban leyendo, y otras veces leían juntos un libro, que es lo que estamos haciendo ustedes conmigo en esta novela. Y es lo maravilloso, porque entonces todos nos unimos en una misma trama y en unos mismos sentimientos y valores y tradiciones que son las que reflejan esa lectura. Vamos a ver si Helio se pudo conectar. Tiene una participación silenciosa con nosotros esta vez. Yo quisiera aprovechar lo que dijo Gastón ahora, porque en esa lectura yo me acordé de la cercanía que yo tuve con mi abuela materna, Soledad Moya Chiqués, que era una gran lectora. Y ella nos enseñó el placer de la lectura porque todas las noches nos leía. Ella vivía con nosotros los últimos años de su vida, cuando enviudó. Y nos leía pequeñas novelitas y cuentos que ella tenía, porque a ella no la dejaron estudiar. Cuando quiso meterse al colegio de señoritas, mi abuela, estoy hablando de mi abuela, que había nacido en 1877 y que estuvo aquí en Costa Rica, porque ella era de origen cubano, ya para la adolescencia. Su familia tuvo que emigrar por razones políticas, porque ellos eran independentistas. Entonces se vinieron para acá y ella, cuando ya estuvo en edad de entrar al colegio de señoritas, que ya existía el colegio, su hermano, que era el que manejaba la familia porque ya había muerto su padre, le dijo: las niñas decentes no estudian y estudian cosas en la casa, como bordado, música, esas cosas que estudiaban antes las mujeres y no las dejaban estudiar normalmente. Entonces ella se tuvo que conformar con leer y se volvió una lectora muy voraz. Y yo tuve una complicidad con ella muy linda, me acuerdo. Ella murió cuando yo tenía 11 años, porque nos acompañó todo el tiempo, ¿verdad? Y eso me lo recuerdo en el capítulo. Una cosa muy linda. ¿Alguien habló ahí? Sí, estamos tratando de que entre el volumen. Tal vez es don Helio.
No, creo que ese todavía no ha funcionado. Me parece que en ese caso fue el micrófono de don Ronald que estaba abierto. Le comenté a don Elio que otra opción podría ser que me llame por teléfono y lo pongo en altavoz. Entonces, vamos a ver si me contesta y si podemos, algo se nos ocurre, de alguna manera aquí resolvemos. Mientras tanto, no sé si a alguien más le gustaría comentar. Mónica, adelante. Mónica, aún está el micrófono en silencio. Permiso, está llamando a don Elio, lo voy a poner. Buenas tardes, don Elio. Hola. Por dicha, voy a poner el volumen alto. ¿Lo pueden escuchar? Sí, perfectamente. Muy bien, adelante, Hola. lo escuchamos. Bueno, ok, muchas gracias. No, a mí me llamaron la atención varias cosas, pero por cuestiones de tiempo tal vez me voy a referir a dos. Una es la descripción que se hace cuando va a la catarata. Es de la naturaleza que este país tiene y es al mismo tiempo él ve que eso quiere compartírselo con alguien más. Entonces me parece que esto es muy, muy importante. Yo soy muy pro, digamos, de los recursos naturales, del cuidado, y yo creo que esa es una parte, me parece ahí que es muy importante. Y la otra es con el asunto prestamista. Los prestamistas por lo general, creo yo que, bueno, unos, como lo plantea en la novela, les gusta hacer otros negocios y comprarse y beneficiarse de ellos, pero en realidad ahí yo no veo la solidaridad. Incluso ahí lo sugiere la misma relación. Lo que le interesaba era el negocio y que le pagaran, por supuesto, pero no tanto así porque quería ayudar a las demás personas. Eso era lo que quería comentar. Muchas gracias. Gracias. Definitivamente ese prestamista quería aprovecharse de la gente, usurparle sus bienes y si podía aprovecharse de mujeres en desgracia, que era lo que andaba buscando. Afortunadamente con Azucena y con Pancho no logró su cometido. Pero ya verán que en otro de los capítulos posteriores vuelve a aparecer el famoso prestamista. Esa es la cosa de ir leyendo la novela con el autor, ¿verdad? De pronto nos lanza pistas. Mónica, adelante. Mónica, el micrófono está en silencio. Y no podemos escuchar, Mónica. Mientras Mónica se conecta, yo quiero agradecer a quienes están acompañándonos, porque veo que hay gente que está en San Carlos, gente que está en otros lugares y que se unen con nosotros. Eso es lo bonito de haber podido en esta época aprender a hacer una reunión por Zoom, donde tal vez presencialmente hubiera sido imposible organizarnos para que todos ustedes estuvieran a la misma hora en el mismo lugar, pero de esta forma se nos unen personas. Xiomara está allá en San Carlos, por ejemplo, y es muy bonito. Oscar Montanaro con Olga Marta están en San Ramón. En otros momentos nos acompañó mi amigo Eduardo desde Florida, así que tenemos gente que se nos une aún a la distancia, y a la distancia quiero decir a una cierta distancia. Mónica, me parece que usted está conectada desde el celular.
Si usted corre la pantalla, va a llegar a una donde le va a ofrecer el botón para activar el micrófono, deslizándola con el dedo. De nuevo, si mientras tanto alguien más quisiera una participación, ya vamos casi cerrando la sesión de hoy. Ya llevamos 4 y nos seguimos viendo el domingo 7 y el domingo 21 de marzo, que vuelven a caer las mismas fechas. No piensen que va a ser domingo 7, porque se acordarán del cuento de domingo 7. Va a ser un domingo muy bueno para nosotros y no un domingo 7. Vamos a hacer. Mónica, si gusta puede intentar salir de la reunión y volver a entrar, y tal vez así cuando entra el micrófono va a estar activado automáticamente. Tal vez eso puede ayudar. Sí. Oscar Montanaro creo que quería decir algo. Exactamente. Adelante, Oscar. Bueno, Julieta, un gusto en saludarla. Aprovecho la oportunidad, la Marta y yo aprovechamos la oportunidad para saludarte. Y de hecho te acompañaremos en la presentación de tu último libro, ¿verdad? Con mucha satisfacción. Sí. No, gracias a vos por escribirlo, ¿verdad? Eso es lo importante. Lo que deseo rápidamente comentar fue lo que también se refirió don Helio, ¿verdad? La riqueza de la montaña, por llamarlo de alguna manera, o lo que hoy llamamos las reservas biológicas. Aquí la Universidad de Costa Rica en San Ramón tiene una reserva, la Manuel Alberto Brenes, y que es una reserva de 7.800 hectáreas. Y es algo grandioso, ¿verdad? Cuando uno visita ese lugar, por supuesto, es una partecita, no se puede recorrer toda la reserva biológica. Y es para mí particularmente, me enriquece mucho ese contacto con la naturaleza, esa naturaleza virgen, y que ojalá que sepamos conservar en la actualidad y las futuras generaciones esta riqueza de nuestro país. El otro asunto, a propósito de Julieta y el muchacho, cuando él empieza a escribir, hay como una función de catarsis de él, ¿verdad? Él en los poemas que escribe es como volcar sus sentimientos, digámoslo así, la purificación de lo que él siente, llevarlo a la poesía. Eso es un asunto muy propio de los poetas y las poetisas, así es que me parece importante esa caracterización del joven, del muchacho. Luego, el otro asunto, ya para concluir, es el poema secreto, ¿verdad? Poema secreto que lo vincula en el contenido de la novela, está ahí reflejado en ese secreto, en lo más secreto. Bueno, muchísimas gracias, don Gastón, por esta oportunidad que nos brinda usted y su hija de participar y de saludar a personas como en el presente caso de Julieta Dobles y Sally. Yo no sé si la Marta va a decir algo. No sé si me dará tiempo de un minuto, de verdad, lo escribí aquí. ¿Puedo? Sí. Okay. Mire, hoy en el programa de Radio Universidad que se llama ay Dios mío, lo tengo aquí. La ni cuenta que cuenta, me encontré una maravillosa abuela cómplice de sus nietos, porque incluso dice que tiene 90 años, le saqué yo porque dice que tiene 40 de escribir y 50 cuando enviudó y que empezó a escribir al quedar viuda. Pero lo precioso es que se llama María Teresa Salazar y hay una bellísima participación de esa abuelita cómplice que escribe poesías y cuentos para sus nietos, uno por día, porque como no pueden ver a los niños se encariñaron tanto con ella desde siempre y ella le escribió un cuentecito infantil para sus niños. Dice que lleva más de 300 y pico. Así es que los invito a que leamos y oigamos esos cuentos que están produciendo ahora adultas mayores y también la gente joven, ¿verdad? Que está maravillosamente. Y, perdón, en Radio Universidad
bueno, hoy lo pasaron, es que lo pasan domingos, sábados y otro día entre semana, pero ustedes lo pueden buscar, es la señora María Teresa Salazar y es una abuelita cómplice con sus nietos porque les manda un cuento diario. Qué maravilla y qué dichosos ustedes que lo pueden hacer. A mí me toca saborearlo, así es que no se cansen, igual que los de la música. No tienen derecho a cansarse los que dependemos de ustedes para saborear esa maravilla de la pluma, de la ilusión y de la esperanza. Un abrazo para todos y me dio mucho gusto ir también a don Elio. Saludos a Nuria y a cada uno de los que estamos aquí. Muchas Hasta luego. gracias. Y aplaudo a todos los que están ahí, que aprendí a aplaudir como los sordos. Una sordamuda un día de estos nos aplaudió así y el grupo le contestó. Qué bonito, muchas gracias. No estoy segura si Mónica tuvo la oportunidad de resolver la situación del micrófono. También siempre nos puede compartir lo que quería comentar por el chat. De alguna manera resolvemos, algo siempre se nos ocurre. Aprovecho para leer en voz alta el comentario de Joana en el chat que dice: el arte reconcilia el interior y el exterior de los seres humanos. Yo misma comentarles que estoy leyendo un libro de Catherine Malabou y Adrienne Johnston, se llama Self en inglés o yo. Ella explora cómo se relaciona. Es interesante, el psicoanálisis con la neurobiología, con la filosofía, con la ética. Es un libro fascinante, pero una de las cosas que menciona es que el afecto que nos conecta con nosotros mismos es el asombro, porque dice que es ese afecto que al conectarnos con el mundo nos conecta con nosotros y que la manera en la que el afecto se proyecta, este afecto del asombro, es a través de la generosidad. Aquí tengo a los benjamines de mi casa, ¿verdad? ¡Ah! Pero me llamaste. No te he llamado. Entonces, ¿por qué dijiste Sarian? Ahorita hablamos. Bien, no sé, don Gastón, si con eso vamos cerrando la sesión, si hay algo más para compartir. Seguimos en contacto a través del WhatsApp y de hoy en 15, Dios mediante, sería domingo 7 de marzo a las 5 de la tarde. Otra vez nos conectamos y vienen 2 capítulos que van a ser fuertes. Así que espero que, así como estos fueron muy románticos y disfrutables, en el sentido de experiencias como muy bonitas, en los que vienen tal vez sean un poco más dolorosas, pero igualmente de crecimiento y de maduración para Pancho. Vamos a ver qué pasa. Si alguno o alguna no está en el WhatsApp y le gustaría estar, comuníquense conmigo y los incluyo con mucho gusto. Que tengan una linda semana. Cuídense bastante. Hasta luego y encantado de verlos y de verlos a todos.